Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Aquí con ustedes con este tema tan interesante que es onicología básica, que se refiere al estudio de las uñas. Tanto en el área podológica como en el área de aplicación de uñas, esta es una materia que sí o sí tenemos que llevar. Eso es un hecho. Es una materia que sí o sí la tenemos que cursar. En el área podológica, pues obviamente estamos hablando de que nosotros conocemos en las uñas, conocemos de su estructura, su anatomía, las patologías, porque estamos trabajando con ellas, ¿sí? Y lo que menos queremos es deteriorarlas, eso es lo que menos queremos. Entonces es importante que nosotros las conozcamos, como su funcionamiento. En el caso de la podología, fundamental, ¿por qué? Porque nosotros vemos en su tratamiento, entonces tenemos que también conocer sus estructuras, su comportamiento y demás, ¿sí? Entonces aquí en este live de hoy vamos a hablar precisamente sobre el tema de la onicología. ¿A qué se refiere la onicología? En su estudio es importante para nosotros, sí, realmente, digo, en las dos áreas, tanto en la de técnico en uñas como en la de tanto como en la podología como en la aplicación de uñas, ¿no? Entonces sí es importante, sí es fundamental esta materia, por eso vamos a ver este tema. Y bueno, siguen conectando, muchas gracias, siguen conectando aquí, para dar inicio a este tema que la verdad está padrísimo. Vamos a iniciar. Siguen conectando. Ay, denle corazoncitos. Me encanta ver los corazoncitos. Me encanta. Ok, vamos. Listo. Vamos. Aquí, vamos a iniciar. Y bueno, vamos a iniciar con este tema de lo que es onicología. ¿Y qué es onicología? Bueno, onicología se refiere, ónico, cada vez que escuchemos, es uñas, logía, estudio. El estudio de las uñas. Pero para que nosotros estudiemos las uñas, lo tenemos que hacer desde diferentes puntos, desde diferentes apartados, para conocer de esta materia. Una es en su anatomía, otra en su morfología, en sus patologías, fisiología, ¿sí? Histología también entraría para nosotros conocer exactamente de este tema. Y bueno, ¿y qué se refiere cada uno? Primero, anatomía. Aquí se refiere al estudio en las estructuras, ¿sí? ¿Sí? En sus estructuras. A eso se refiere, ¿sí? Entonces, en cuanto a anatomía, ¿cuáles son estas estructuras? En su morfología se refiere a las formas. Es una manera pues sencilla de poder relacionar cada uno qué es lo que está estudiando en su forma. Las patologías, enfermedades, estudio, entonces en sus enfermedades. ¿Sí? Fisiología, en su funcionamiento. Y la histología se lo vamos a dejar a los expertos del microscopio porque se refiere a los tejidos, ¿vale? Eso se lo vamos a dejar a los expertos del microscopio.
pero nosotros es importante que conozcamos desde las estructuras, las formas, las enfermedades y el funcionamiento que tienen estas. Si tú lo comprendes, vas a poder realizar tanto una buena práctica podológica como una buena práctica en aplicación de uñas. Ambas áreas las tienen que estudiar. En el área de la podología, porque nosotros ya atendemos ciertas patologías que va a presentar, nosotros las vamos a atender porque es dentro de nuestra área de competencia. En el caso de la aplicación de uñas es para no caer en alguna patología o provocar que se vaya a dañar alguna de las estructuras, ¿sí? Porque nosotros trabajamos con piel sana y debemos cuidar, porque al final del día es el embellecimiento, la parte más superficial, ¿sí me explico? A eso se refiere, ¿sí? Entonces, nosotros debemos de trabajar en su parte superficial, en la más sana, y debemos conservar su buen funcionamiento y no desarrollar alguna patología derivada a una mala praxis, ¿sí? Porque eso es lo que va a pasar, una mala práctica nos puede llevar al desarrollo de una patología, ¿no? Y todo va a ser responsabilidad, porque por falta de conocimiento. Entonces, por esas razones que nosotros sí vamos a tener que conocer de estas. Y bueno, entonces dijimos que en sus diferentes áreas los vamos a conocer. Hoy vamos a iniciar con anatomía, vamos a ver algunas estructuras, voy a ir haciéndoles diferentes videos para que vayamos viendo más y más estructuras. Posteriormente, la fisiología, digo, como primer punto vamos a iniciar con... va a ser una serie de varios videos porque la verdad es que es muy amplio, onicología es increíblemente amplio y pues sí, sí sería bueno hacerlo en varias fracciones con la intención de que nos quede claro cada una, no solamente de las estructuras, de su funcionamiento, las enfermedades, causas, la etiología, etcétera, etcétera, que nos puedan brindar su información, que nos ayuden en nuestra práctica diaria, ¿no? Entonces vamos a hacerlo así, vamos a ir dividiéndolo, porque si no, pues sí se vuelve muy, muy, muy largo, ¿no? Se va a convertir. Entonces, pero sí es importante que los vamos a tener. Entonces tenemos que dijimos que en su anatomía, ¿no? En sus estructuras, que es lo primero que vamos a ir trabajando, vamos a ir de estructuras en estructuras, porque cada una, dónde se encuentra, se localiza, a qué se refiere, ¿sí? Como siguiente punto, como segundo punto va a ser el funcionamiento de esas estructuras. ¿Para qué me sirven? ¿Cómo funcionan? ¿Qué es lo que van a aportar? ¿Qué es lo que van a hacer esas estructuras? Yo necesito saberlo para que yo pueda comprender y cuidarlas y que con ello no vaya a desarrollar alguna patología. Nos vamos a ir con la forma. Sí, nos vamos a ir con la forma como un tercer apartado. Nos interesan los diferentes tipos de formas que vamos a encontrar en las uñas. Esto pues va a ser como un apartado muy rápido, muy rápido. Y tenemos la patología. Tenemos las patologías. Estas sí son pues bastante amplias, porque aquí no solamente vamos a hablar de patología, vamos a ir viendo una a una. Porque en las patologías tenemos que ver como tal la enfermedad. En caso de que su etiología, acordémonos que se refiere a las causas, ¿sí? Si hay algún agente etiológico involucrado en el desarrollo de esa infección que está generando una patología. Entonces vamos a ver si hay agente o las causas que la están provocando. Vamos a ir viendo diferentes tipos. Se va a volver muy amplio y vamos a ir hablando una a una, porque sí es bastante larga. En el agente etiológico vamos a hablar de ese agente etiológico, qué es lo que hace, factores de virulencia, por qué es de importancia clínica que nosotros lo conozcamos, qué es lo que va a hacer. Yo escucho mucho en las uñas cuando dicen, es que es humedad, ¿no? Por ejemplo, las infecciones por Pseudomonas aeruginosa, que es una infección bacteriana, es una bacteria. Y dice, no, es que lo ven verde, es que es humedad. A ver. O sea, no pasa nada, no tiene ninguna infección, no está enferma la uña, solo es humedad. No, espérame. ¿Sí? Vamos a ver que hay un agente etiológico involucrado, qué es lo que está ocasionando, ¿sí? Cómo funciona, qué es, cómo trabaja este agente y
qué está ocasionando en esa uña. Nos vamos a dar cuenta que sí es una infección, vamos a darnos cuenta de que nosotros lo verde que alcanzamos a ver, cuando lo liman y lo quitan, no significa que has acabado con esa bacteria, los mecanismos de resistencia que tienen, cómo se evaden, ¿no? Incluso el sistema inmune, etcétera. No vamos a ir viendo los de mayor importancia para nosotros que tienen, y los más recurrentes que van a llegar tanto a consultorio como en las uñas. Obviamente la aplicación de uñas no es para tratarlas, es para saber derivarlas, porque pues pueden decir o se dejan llevar por lo que me dice TikTok, yo estoy en TikTok, ¿verdad? Pero lo que nos dice quién sabe quién, y me dice, ¿sabes qué? Pues no pasa nada más límale, échale aceitito, que eso lo he escuchado mucho, y vuelve a hacer tu aplicación, y no pasó nada. No, sí pasa, ¿vale? Entonces, por eso es importante conocerlos. Y digo, vamos a ir viendo las de mayor prevalencia o las de mayor recurrencia que vamos a tener en mesa de trabajo como en consultorio, ¿vale? Y bueno, pues vamos a empezar con la anatomía y vamos a ver unas estructuras. Vamos a verla, voy a cambiarle por acá. Aquí está. Y bueno, yo tengo aquí mi uña o mi unidad ungueal, ¿vale? Lo primero que nosotros tenemos que estudiar o que tenemos que conocer, vamos a conocer, es la lámina ungueal, ¿sí? Tengo a mí lámina ungueal, ¿sí? También lo vas a encontrar en la literatura como plato ungueal, placa ungueal, también lo vas a conocer así en la literatura. Esta está dividida en 3 capas, en la dorsal, en la intermedia y en la ventral, ¿vale? Así está dividida mi uña. Entonces, esta lámina ungueal, ¿sí?, está conformada por varios elementos, ¿sí? No nada más contiene uno. Entonces, esta lámina, tú vas a encontrar en esta literatura, que bueno, que es como está dividida en la literatura. Y cuando me refiero a literatura, me refiero a los libros, en artículos científicos también vas a encontrar, artículos de revisión, ¿sí? Cómo está conformada, y pues estamos hablando de 3 capas, ¿vale? Ahora, de sus componentes de esta uña, lo que la compone, vamos a encontrar agua, que es una de las que vamos a encontrar. Vamos a encontrar fosfolípidos, grasa, ¿no? Y involucrado un grupo fosfato, es lo que vamos a encontrar también. Vamos a encontrar la proteína más abundante en esta lámina, que se llama queratina, ¿sí? La vamos a encontrar, que es una proteína, ¿vale? Esta es un polímero que está conformada de varios monómeros llamados aminoácidos, ¿vale? Entonces, estos son bueno, vamos a ver estos primeros 3 elementos, porque hay muchísimos más con los que está compuesta, en cantidades rasas, o sea, en cantidades pequeñas, pero bueno, son parte de la conformación de esta uña. Pero vamos a hablar de estos 3 primeros. Queratina dijimos que es en mayor abundancia, esta proteína y estos aminoácidos, cada uno que las compone, le confiere ciertas propiedades, ¿vale? A mi uña. Ahora, estamos hablando, esto es muy importante porque va a ser una fuente importante de alimento para ciertos microorganismos que les encanta estar ahí en la queratina. Haz de cuenta que es su alimento preferido, es lo mejor de lo mejor que existe, es eso precisamente, la queratina para ella, ¿no? Y bueno, tenemos fosfolípidos, ¿cómo se llama? Por eso es importante saber de esto. Tenemos fosfolípidos, lípidos, hablamos de grasa. Últimamente en el área de las uñas se ha hablado de una capa lipídica, ¿no? Como una siguiente capa que está conformada la uña o la lámina ungueal por 4 capas, ¿no? La lipídica, la dorsal, intermedia y la ventral. Permítanme, aquí hay una discrepancia. ¿En qué sentido? Estamos hablando que existen lípidos, pero son parte de la conformación de la lámina. O sea, no es como que sea algo aparte, ¿sí? Sí tenemos lípidos que nos conforman, esa grasita que tenemos, sí, por supuesto, pero eso no significa que sea como una capa aparte, sino es parte de la conformación de la uña misma, de los elementos que la componen, ¿no? Entonces yo descartaría
por ese sentido, se descartaría esto como la capa lipídica, ¿no? Y suelen justificarlo, decir, ráspale, ráspale, no estás dañando la lámina ungueal, estás quitando la capa lipídica, porque luego lo que hacen es con elementos metálicos, o sea, los empujadores, que hacen un raspado bastante agresivo para quitar una supuesta capa lipídica. A ver, los lípidos forman parte de la uña o de su estructura, de su composición, ¿va? Entonces, no estamos hablando como algo separado, ¿va? Y entonces hacer ese traumatismo, generar ese traumatismo, lo único que estás haciendo es deteriorar la lámina ungueal. Lo que nosotros no queremos es deteriorarla, queremos conservarla en su estado fisiológico, en su estado saludable, nosotros lo queremos conservar, ¿vale? Y tenemos el agua, H2O, agua la tenemos, ¿va? Entonces, el agua la vamos a tener en baja cantidad, estamos hablando del 12 al 18% aproximadamente, porque en la literatura nos va a dejar diferentes porcentajes y aproximadamente está en ese rango. ¿Por qué me interesa saber en cuánto está conformado esa agua? Bueno, pues muy simple. Lo que pasa es que esa agua, o de esa agua depende su capacidad de absorción. Entonces sí nos interesa saber estos porcentajes, ¿vale? Entonces, pues va a tener agua, vamos a tener fosfolípidos y vamos a tener en mayor cantidad lo que es la proteína y la creatina. Ahora, chéquense esto. En el caso de en las uñas, en la aplicación de uñas, sabemos que para la correcta adherencia, o muchas veces no nos los explican esto en los cursos, para la correcta adherencia tenemos lo siguiente: los enemigos número 1 de la adherencia de los materiales son agua y grasa. Entonces esta agua y estos fosfolípidos pues están impidiendo que haga una correcta adherencia. Por esa razón, esa es una de las razones por las que se busca la sequedad y la eliminación de estos lípidos, o la eliminación, digamos, la momentánea. ¿Por qué? Porque hay un término que se llama homeostasis. Hay también una discrepancia y hay alguna discusión entre que si el término correcto es homeostasis o no lo es, ¿no? Ahí como que nos empiezan a decir si sí o no es correcto el término homeostasis, ¿vale? Porque, bueno, al final del día lo que refiere la homeostasis es al estado de equilibrio en que nos encontramos, ¿no? No estático, como fuera en sentido estricto la palabra, pero sí estamos hablando del equilibrio. Cuando nosotros perdemos algo, el cuerpo se encarga de o te lo pide para que lo consumas, o por eso es que luego tenemos ciertas necesidades de consumir, o que estamos esas respuestas de que no sabes, que como que tengo mucha sed, como que nos hace falta agüita, como que hambre porque necesitamos energía, qué sé yo, ¿no? El cuerpo nos avisa, o también él lo produce, porque déjame decirte que él es productor. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, ¿sabes qué? Me bajaste, me acabas de quitar mis lípidos normales que yo debo tener, y y mi agüita, pues, ¿qué crees? Que lo voy a volver a producir porque me lo acabas de quitar, y eso lo hacemos con elementos que generan esa sequedad. Sí, que les llaman preparadores en las uñas. Bueno, se va a recuperar en un tiempo determinado porque está en esa homeostasis, está buscando siempre estar en ese equilibrio. Por esa razón es importante saberlo en la aplicación de uñas, porque si te tardas mucho aplicando tus uñas, vuelve a recuperarse esa agua y esa grasa, que son los enemigos número 1 de la adherencia, y pues no se pegan correctamente algunas uñas, no, principalmente las últimas que haces. ¿Por qué? Porque te tardaste demasiado y obviamente pues se recuperaron, ¿no? Esta grasita y esta agüita. En el caso de nosotros, en el área podológica también es de importancia, porque pues la capacidad de absorción que tiene, ¿no? Porque pues algunos fármacos que se van a utilizar para ciertos tratamientos, bueno, que llegue, la uña es una estructura de protección, tiene baja capacidad, ya vimos que tenemos muy baja capacidad de absorción, ciertos fármacos pues no van a ser absorbidos correctamente, por eso es que se pide que se haga el limado, porque lo que se busca es que se pueda absorber. Si en el caso, principalmente en el caso de los tratamientos antifúngicos, que tienen mal resultado, ¿por qué? Porque al final del día no están penetrando, ¿no? Y no se están absorbiendo, ¿sí? Porque pues al final es una estructura de protección, además el grosor que luego llega a presentarse por la destrucción misma de esta queratina,
hay una destrucción, hay un engrosamiento importante, y bueno, pues llegar al agente etiológico para su destrucción, pues no llegamos, ¿no? Ya nada más por atravesar esa barrera, ¿no? Entonces, por eso es importante hacer limpieza de tejido micótico. Por ejemplo, digo, ya lo hablaremos en patologías cuando hablemos onicomicosis, pero sí es importante que nosotros tengamos claro que estos elementos tienen importancia para nosotros. Digo, vamos hablando en otros videos, vamos a ir hablando de otros elementos que la conforman, ¿no? El tema es ir profundizando. Bueno, entonces dijimos que tenemos a la lámina ungueal como primera estructura. Aquí está. Como les decía, pues lo vamos a encontrar en diferentes nombres. Tenemos otro que le llamamos lecho ungueal, vamos a marcarlo aquí, que es donde está altamente vascularizado, por eso es que se ve rosita. La lámina ungueal cabe mencionar que es translúcida, o sea, no es transparente, es translúcida. Por esa razón es así como que alcanzas a ver como estas cortinas que no son transparentes, sino que como que nada más se evitan para que no se meta el sol, pero sí alcanzas a ver a través de ellas. Así pasa con la lámina ungueal. Entonces, como está altamente vascularizado el lecho ungueal, por eso se alcanza a ver tunita rosita, pero es porque está altamente vascularizado y translúcida ella. Entonces tenemos a nuestro lecho ungueal aquí, bien bonito, ¿vale? Vamos a encontrarlo. Entonces nosotros vamos a tener perfecta adherencia entre mi lámina ungueal y mi lecho ungueal, ¿vale? Posterior a esto, vamos a tener aquí nuestras falanges. Bueno, aquí. Falange distal, medial y proximal. En el caso del pulgar, solamente tenemos dos, que es mi huesito, ¿no? Nosotros en los libros vamos a encontrar como que hay un espacio muy grande ahí entre una y otra, y no, déjame decirte que no, están seguidas las estructuras. Realmente el espacio que podemos ver en alguna literatura, en algunas, no en todas, en algunas sí son unos cortes como más precisos, o sea, la descripción, pero hay algunas literaturas que se ve como más caricaturizado o que vas en temas didácticos y pareciera que hay un espacio importante, pero no, tenemos mi lámina, mi lecho y continuamos con mi falange, ¿no? Mi huesito, vamos a encontrarlo, ¿sí? Por eso es tan importante que nosotros no rebasemos, porque podemos, digo, en el área podológica, que sabemos que tenemos mucho compromiso, son sistemas inmunodeprimidos, pues los pacientes, porque vienen comprometidos, vienen con alguna enfermedad base, que pues obviamente lo que van a hacer es que ellos no respondan tan bien su sistema inmune y bueno, son más susceptibles a infecciones más importantes o profundas, ¿no? Y que puedan llegar incluso hasta hueso, pero eso, bueno, lo veremos más adelante. En el caso de nosotros, en la aplicación de uñas también, porque al final del día nuestros clientes, muchos de ellos ni siquiera saben que son diabéticos, y aparte bien descontrolados, porque ni siquiera lo saben, y como se sienten bien, ya se acostumbraron a ciertos síntomas, pues resulta que aquí se nos pone feo el tema, ¿vale? Bueno, ahí está. Ahora, vamos con lo siguiente. Dijimos que es translúcida, que bueno, que por eso lo vamos a ver, que está vascularizada, que vamos a tener cuidado para que no, porque están muy seguidas las estructuras. Nosotros vamos a tener en el alrededor, si yo la veo frontal, la uña, voy a ponerla aquí. Aquí tenemos, está un poquito gordita, déjenme decirles, echen la imaginación, porque como que de pronto está demasiado, no sé, demasiado exagerada aquí en el dibujo, pero bueno, sí podemos llegar a encontrar uñas así. Tenemos mis periunguiales, tengo mi periunguial que está en la periferia de la lámina ungueal, ese es mi periunguial, lo tenemos en laterales y lo tenemos en proximal, ¿vale? Entonces aquí vamos a tener en lateral donde vamos a encontrar, ¿sí? Unos canalitos, y aquí esta estructura que es el periunguial proximal está dividido en dos, ¿sí? En eponiquio, que es una estructura de protección, y la cutícula, ¿vale? Si nosotros lo vemos de perfil, vamos a ponerla por acá. Aquí tenemos mi rodete, que es mi periunguial proximal, ¿sí? Este rodete. Aquí es donde vamos a encontrar al eponiquio. Y posteriormente, vamos a cambiarle de color incluso, mi cutícula, que está haciendo mi cierre.
¿sí? En cualquier literatura tú podrás observar o podrás leer que te dice que la cutícula es una estructura de protección para que no entren virus, hongos o bacterias. ¿Qué te quiero decir con esto? Que es un sello, que es como un sellito ahí. Entonces la cutícula no debe removerse, menos cuando tenemos problemas de algún tipo de compromiso, y pues obviamente el cliente o paciente pues se vuelve más susceptible, y si es una estructura de protección, una barrera protectora, pues el que tú se la quites lo dejas expuesto a que pueda haber algún tipo de entrada de microorganismo que le ande causando ahí algún desastre. No vamos a permitirlo. Entonces por esa razón es que... Hola, Natalie. Es por esa razón es que son importantes estas dos. Entonces tenemos un cierre y tenemos la uña. Nosotros también vamos a tener, si hacemos una prolongación de la lámina, todavía está más, o sea, todavía hay una continuidad hasta por debajo de este pliegue, más o menos de 1 milímetro. Vamos a encontrar, aquí vamos a encontrar la raíz de esta uña. Sí, y bueno, también vamos a encontrar la matriz. Pero bueno, a mí aquí lo que me interesa es que aún encontramos aquí la raíz. Si nosotros rompemos estas estructuras, dejamos el paso perfecto a la entrada y exactamente donde se encuentra la matriz, ya se nos pone feo el tema, ¿sí o no? Se nos pone bastante feito ahí el tema. Bueno, no queremos que eso pase. Por esa razón es importante que nosotros mantengamos. Sí es cierto que la cutícula del cuerpo siempre va a responder, siempre va a responder a todo. ¿Qué te quiero decir? El cuerpo siempre busca protegerte. Y bueno, ahora, fíjate, te busca proteger el cuerpo. Entonces, si él encuentra que hay lesión, agresión, porque tu tipo de trabajo, lo que tú haces, te muerdes las uñas, por ejemplo, la famosa onicofagia, entonces esta cutícula se va a exacerbar, va a generar un pliegue queratinizado bastante pronunciado, porque lo que busca es, dice, no, espérate, puedes llegarme, si yo estoy protegiendo a la matriz, pues, ¿qué crees? Que me refuerzo, crezco demasiado, y entonces vamos a encontrar principalmente a todos aquellos que tienen esta sobreexposición, agentes que lo estresan o que estresan a la uña o están estresando estas estructuras, dicen, no, espérate, mi función es proteger, pues me pongo más poderoso, ¿no? Me está mordiendo las uñas, en cualquier momento nos llega hasta la matriz, yo la tengo que proteger, le voy a poner un alto, hasta aquí es el límite, no vas a pasar. Entonces la cutícula se ve muy grande, muy crecida, a eso le llaman pliegue queratinizado. Exceso de queratina, ¿vale? Quitar los excedentes no tiene una complicación, realmente no tiene una complicación quitar los excedentes, pero sí, quitar los excedentes no tiene una complicación, pero sí lo que tiene una complicación es que tú rebases. Eso sí tiene una complicación, que tú rebases. Vamos a tener mucho cuidado con esto. ¿Sí? No rebases de esa parte. Porque si no, aquí tienes estructuras importantes como es la matriz, es la fábrica de las uñas. ¿Sí? Se puede comprometer, puede permitir la entrada de esos microorganismos. Por eso tenemos como un límite, ¿vale? Y hacer, por ejemplo, en el caso de las uñas, manicuras profundas donde haces el famoso bolsillo, que es el levantamiento del pliegue periungual proximal. Todos los de podología nos atacamos porque decimos, no, por favor, es una estructura de protección, no hagas eso. Y en las uñas, es que si no haces bolsillo, no sabes aplicar uñas. Díganme que no, sabemos que eso nos dicen. Pues no, espérenme, temas de salud. O sea, la salud no está peleada con la belleza. Y para que exista belleza también tiene que existir salud. Tiene que existir salud. ¿Vale? Entonces, pues vamos a evitar que pues sí, que nos vayamos a rebasar, ¿no? Vamos a evitarlo. Entonces, siempre vamos a cuidar a nuestras estructuras y cuáles son sus funciones. Lo mismo me va a pasar con los laterales, donde están los paroníqueos. No es el único nombre también con lo que vamos a encontrarlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Bueno, pues aquí también son cierres, son muros, ¿sí?
son muros protectores. Entonces, cuando ustedes rebasan por querer quitar o profundizar con ciertas herramientas de rotación que son en el drill, entonces que quieren profundizar mucho, también pueden romper esas estructuras y al rato tenemos una parónica bien bonita, ¿no? ¿Sí? Vamos a tener ahí una infección bacteriana. Importante, ¿por qué? Porque dejamos una puerta de entrada, ¿no? Entonces, no, vamos a tener mucho cuidado con esa parte, no estar rompiendo estructuras. Entonces ya tenemos al pliegue periungueal proximal, en donde se divide en eponiquio y cutícula. Y tenemos en mi paroniquio, donde vamos a encontrar otra estructura, ¿vale? Mi lechungueal, como otra estructura de importancia, ¿sí? Y que sabemos que está, pues, muy cerquita, muy pegadita, o sea, están en continuidad con mi falange. Aguas con eso, ¿no? Porque no queremos infecciones. Entonces, y bueno, aquí tenemos a nuestra raíz de la uña, o lo que es, hay literaturas en las que te hacen la diferencia entre raíz y matriz, y otros que nada más te hablan de matriz, y otros que te hablan de raíz abarcando las dos, ¿vale? O sea, sí vamos a encontrar diferentes literaturas en ese sentido, ¿vale? Ahora, nosotros tenemos aquí, dijimos que tenemos a la matriz, ¿vale? Que es la zona de producción. Si tú dañas la matriz por trauma, que tengamos, ¿qué crees que va a pasar? Bueno, pues se pone feo, ¿no? Si se daña eso. Si la dañas, la lámina ungueal va a crecer con una deformidad. Por eso es muy importante incluso cuando ustedes trabajan drill en esta zona. Entonces pueden generar una deformidad. Por eso es importante proteger siempre la matriz. Vamos a encontrar la parte distal de la matriz y que nosotros la alcanzamos a ver, que le llamamos la lúnula. También es de mucha importancia porque es parte de la matriz y quiero que lo recuerden cuando hablemos de temas más adelante, en algunas técnicas de, por ejemplo, en ortonixis, porque es importante respetar esa lúnula, porque es importante en la manicura también respetar esa zona y no estar pasando con el drill continuamente, porque al final del día sí vas a causar un trauma ahí y aparte es parte de la matriz y por lo que no queremos es esa deformidad de la uña a largo plazo, o sea que por trauma repetido no queremos que pase, por eso es importante saber que es parte de la matriz, la última parte de la uña viva, digámosle así, ¿no? Es parte de la matriz. En el pulgar siempre se observa más que lo que son en los demás dedos, ¿no? Y con el paso del tiempo, con la edad, se van perdiendo. Yo te la tengo súper marcada, vean. Sí, se van perdiendo y si te das cuenta en los adultos mayores, pues vas a encontrar que hay una reducción importante, incluso ya no la vas a encontrar, ¿vale? Y bueno, entonces ya hablamos también de la matriz, ¿vale? Y hablamos de su raíz. Y como podemos ver en este video, pues ya vimos varias estructuras, ¿no? Ya pudimos ver varias estructuras, ¿sí? Que son importantes. Nos faltan muchas más, nos falta mucho más que ver, ¿sí? Pero con esto ya empezamos a tener conocimiento más profundo con la uña y qué es lo que está haciendo, ¿no? O para qué me sirve, ¿no? Sí, también en parte en su fisiología, ¿no? ¿Para qué me sirven esas estructuras? ¿Por qué están ahí esas estructuras? ¿Sí? ¿Por qué favorece a que yo cuide esas estructuras? ¿Sale? Y bueno, pues espero que toda esta información les sea de utilidad. Es el inicio porque este tema es muy amplio, onicología es muy amplio, le voy a ir haciendo en videos, los voy a estar subiendo, aquí en directo, estamos viendo estos videos, pero también se los voy a estar compartiendo en mi canal de YouTube para que puedan ver la repetición, porque sí, la verdad es que es muy amplio el tema y pues sí es muy importante tanto para el área de aplicación de uñas como para el área de la podológica, pues obviamente es de nuestra competencia el tratamiento con estas, ¿no? Entonces, esta materia, pues, sí o sí es una materia, pues, que sí la tenemos que tomar en las dos áreas, ¿vale? Y bueno, espero que toda esta información les sea de utilidad. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo acompañándome como siempre. Es un gustazo tenerlos aquí y pues nos estamos viendo en el siguiente video. Que tengan excelente noche. Bye.